Mi hermana me despidió frente a 200 personas en su propia ceremonia de nombramiento como directora general. Lo único que ella no sabía es que yo llevaba 16 años preparando el momento exacto para quitarle la empresa. Los aplausos por la toma de protesta de mi hermana todavía resonaban cuando su voz los cortó en seco. «Estás despedida. Seguridad te va a escoltar afuera». Ni siquiera había levantado mi copa para el brindis. El salón de baile se congeló. Sillas a medio girar, luces temblando sobre el cristal. 200 ojos clavados en mí como un reflector que nunca pedí. Nadie intervino, ni mis papás, ni mi hermano. No supliqué, no discutí. Me quité el gafete de invitada, lo dejé junto a la copa de champaña intacta y caminé hacia las puertas mientras el silencio se cerraba detrás de mí. Pensaron que la humillación terminaba ahí. No fue así. Era solo el primer minuto de la cuenta regresiva. Tenía 19 años la primera vez que entendí cómo se movía el poder en mi familia. En silencio, con descuido, siempre a favor de otra persona. La bodega desde la que trabajábamos entonces estaba en la zona industrial de Naucalpan, al norte de la Ciudad de México. Concreto, estanterías metálicas, frío y fluorescentes parpadeando encima. Mi papá estaba junto a una mesa plegable, tendiéndome un contrato que prometía un sueldo con el que ninguna de mis amigas podía ni soñar. «Acéptalo», dijo, mientras ya se giraba hacia una pila de reportes de envíos. Mi hermana Vanessa estaba detrás de él, haciendo girar las llaves de la nueva oficina como si se las hubiera ganado. Tenía 21 años. Era ruidosa, fotogénica, siempre la que invitaban a salir en las fotos con los inversionistas. Miré la cifra del sueldo y luego los márgenes, donde alguien había dejado manchas de tinta de impresora. «Quiero participación accionaria en lugar del sueldo», dije. Papá no levantó la vista. «Toma el sueldo, Jimena, es estable». Pero la estabilidad nunca me había impresionado. La propiedad sí. Deslicé por la mesa el acuerdo de media hoja que yo misma había redactado. El papel se veía vergonzosamente delgado frente al contrato brillante que él tenía en las manos. Suspiró, agarró una pluma y firmó sin leer. La televisión en la esquina tenía a todo volumen un partido de fútbol. En cuanto su equipo se acercó a meter gol, dejó de poner atención a cualquier otra cosa. Su firma tembló un poco, cuando la afición en la pantalla rugió. Vanessa se inclinó, la voz apenas lo suficientemente alta. «Siempre haces todo más complicado». No respondí, guardé el papel en mi carpeta y sentí, por primera vez, cómo mi propio camino silencioso empezaba a tomar cuerpo. Un año después, la bodega estaba más llena, más trabajadores, más ruido, más envíos. Cuando papá repartió los bonos, el de Vanessa venía en un sobre lo bastante grueso como para sonar cuando lo dejó sobre la mesa. El mío era una sola hoja. «Participación en lugar de bono», le dije otra vez. Casi ni pestañeó antes de firmar otra pequeña cesión de acciones. Para entonces, nuestro hermano menor, Adrián, ya se había integrado, tropezando con las tareas con la confianza de alguien que sabe que un puesto lo espera sin importar cómo trabaje. Cuando extravió los reportes de inventario de toda una semana, papá se volvió hacia mí. «Arréglalo». Cuando Vanessa olvidó una llamada con un cliente, mamá suspiró y dijo que estaba bajo mucha presión. Aprendí pronto que mis errores eran responsabilidades, los de ellos eran molestias. El punto de quiebre llegó en el año 2013, en la sala de nuestra casa vieja. Vanessa estaba a punto de firmar un acuerdo de asociación que habría amarrado a la empresa a un hoyo financiero durante años. Su pluma flotaba sobre la hoja, su sonrisa brillante para los miembros del consejo, conectados por videollamada. Yo ya había visto los números, sabía que no daban. Papá silenció la llamada por un momento, con la mirada todavía puesta en la televisión. «¿Esto es bueno o no?», preguntó. En lugar de discutir, deslicé un solo párrafo al fondo de la carpeta. Una modificación en la que había trabajado semanas. Una cláusula de salvaguarda, un antecedente de lo que después se convertiría en la cláusula 14C. «Firma también esto», le dije. No lo leyó. Nunca lo hacía. Su equipo acababa de anotar de nuevo. La pluma tocó el papel durante la repetición de la jugada. Vanessa me miró de reojo, la irritación tensándole la mandíbula. «¿Por qué siempre tienes que meterte?» «Siempre». Esa palabra se quedó, como si yo fuera una obligación que alguien tenía que tolerar, no la que en silencio sostenía el techo. Con los años, fui acumulando más pistas,
mamá elogiando a Vanessa por ideas que yo había redactado, Adrián siendo felicitado por negociaciones que yo había cerrado, parientes preguntando si todavía ayudaba en el negocio familiar, como un asistente que se aparece cuando se necesita. No fue la rabia lo que se me quedó, fue el patrón, un patrón largo, predecible, y en algún punto dejé de esperar algo distinto. Ese fue el momento en que entendí cuál era mi lugar en esta familia. 3 horas antes de la gala, llegué lo bastante temprano como para colarme sin que nadie me notara. El personal del salón todavía acomodaba los números de las mesas, pulía la cubertería, ensayaba las luces para el gran momento de mi hermana. Mi nombre no estaba en ninguna de sus listas. Lo revisé 2 veces solo para estar segura. En las pantallas que repetían el programa de la noche, la cara de Vanessa aparecía una y otra vez. Nuestra nueva directora general. Su sonrisa brillante bajo el filtro dorado suave. Adrián estaba a su lado, en la foto titulada Director de Ventas. Sus cargos aparecían en letras blancas y gruesas, debajo de una línea que decía representantes de la familia fundadora. No había ninguna mención de mí, ni cofundadora, ni socia, ni nada. Se me acercó un técnico con una tablet. ¿Vienes con el banquete?, preguntó, amable, distraído. No lo dijo para ser cruel, pero aterrizó exactamente donde años de borrador habían aterrizado siempre. Callado, eficiente, certero, pasé a su lado hacia el plano de lugares, una impresión pegada cerca de la barra. Mis papás se sentaban en la mesa 3, mis hermanos en la mesa 1. Mi lugar estaba en la mesa 12, en una fila de nombres desconocidos debajo del mío. Pero el detalle que me dejó clavada fue la etiqueta, invitada. No familia, no directiva, solo invitada. Alguien detrás de mí se rió. Me giré lo justo para ver a Adrián acomodándose los puños de la camisa. La confianza saliéndole por los poros como loción cara. «Puedes sentarte donde quieras», dijo, apenas levantando la vista. «Esta noche no se trata realmente de ti». Las palabras eran pequeñas, lanzadas con desgano, diseñadas para doler sin el esfuerzo de la intención. Y dolieron, pero no como él esperaba, porque en ese instante el patrón por fin se alineó. Las miradas de la infancia, las exclusiones de la adolescencia, los desaires de la adultez, los acuerdos sin reconocer, las firmas que nunca leyeron, los títulos que se adjudicaron, el crédito que absorbieron. Todo encajó en una sola verdad constante. Me habían borrado mucho antes de esta noche. Esta noche era simplemente la versión pública. Miré mi gafete. Jimena Lozano, invitada, el plástico frío contra mis dedos. Volví a colgarme el cordón al cuello y lo dejé descansar sobre la clavícula, como un recordatorio exacto de dónde creían ellos que yo pertenecía. Adrián esperó una reacción, un ceño fruncido, una protesta, quizá una broma, pero yo solo exhalé por la nariz, lenta y controlada, así que simplemente sonreí. En cuanto las puertas del salón se cerraron detrás de mí, el ruido se apagó como si hubieran bajado un vidrio entre mí y la celebración. Afuera, el aire de la Ciudad de México traía los primeros indicios de lluvia, frío, metálico, constante. No miré hacia atrás. El eco de los aplausos, el brillo de las arañas de cristal, la imagen de mi hermana levantando la copa de champaña. Todo se disolvió mientras mis tacones marcaban el pavimento con un ritmo limpio e ininterrumpido. Llegué a mi camioneta, la Tahoe negra esperándome bajo las luces del pórtico. El motor encendió con un murmullo tranquilo, un sonido mucho más firme que el pulso en mi cuello. Por un momento me quedé inmóvil, las manos en el volante, dejando que el silencio se asentara. No era duelo, no era rabia, era claridad, aguda y definitiva. 3 horas. Eso era todo lo que necesitaba. El camino a casa cortaba tramos largos de autopista, parches de asfalto húmedo, reflejando las luces como vidrio roto. Mantuve el radio apagado. No había nada que necesitara oír, excepto los suaves clics de las direccionales marcando cada decisión. Al entrar al garaje, el sensor de movimiento se encendió, lanzando un cono de luz blanca sobre el banco de herramientas y la laptop que había dejado cargando desde el amanecer. No entré a la casa. No me cambié de ropa. No me senté. Puse la laptop sobre el cofre de la camioneta y la abrí con la misma calma
con la que había puesto mi gafete junto a la champaña. La pantalla despertó al instante. Mi rostro desbloqueó cada carpeta. Todo estaba ya acomodado, exactamente donde debía estar, preparado mucho antes de que ellos imaginaran que podrían tenerle miedo a mí, o más exactamente, miedo al sistema que habían ignorado. Abrí una carpeta titulada Continuidad. Adentro había documentos que abarcaban 16 años, cesiones de acciones, acuerdos, correos archivados, notas de sesiones de consejo, donde nadie más se presentaba, contratos que firmaron sin leer, cláusulas aceptadas en medio de los cortes comerciales, un mapa de consecuencias creado no por venganza, sino por costumbre, por necesidad, por el simple hecho de que alguien tenía que proteger los cimientos mientras ellos perseguían los reflectores. Inicié la secuencia, tecleé, adjunté, archivé, envié. Primero salió el envío cifrado, un correo masivo para cada integrante del consejo, incluida la señora Cole y el señor Rivera, que siempre ponían atención cuando los números no cuadraban. Luego el señor Whitman, el presidente del consejo, que leía más rápido que cualquier persona que haya conocido. Y por último, el licenciado Grant, el abogado, que nunca subestimaba un documento silencioso. Después, abrí la orden de mensajería. Los sobres con las últimas actas protocolizadas y selladas esa misma mañana solo necesitaban un clic para disparar la recolección. 14 minutos. Ese era su margen de llegada. Vi comenzar la cuenta regresiva, un círculo azul, cerrándose en la pantalla. Actualicé el portal de votación, el mismo que yo había construido años atrás, mientras depuraba el software de recuperación ante desastres de la empresa. Interfaz limpia, colores mínimos, sin espacio para la manipulación. Las cifras de arriba, mi porcentaje total, seguían donde siempre habían estado, silenciosas, discretas, intactas. La segunda hora se deslizó sin ceremonia. Trabajé constante, cada movimiento deliberado, revisando sellos de tiempo, verificando firmas, confirmando que la cláusula que había añadido, después de que Vanessa casi firmó aquel acuerdo desastroso, siguiera archivada en el lugar correcto. Ahí estaba. La cláusula, 14C, enterrada al fondo de los estatutos sociales, activada bajo una sola condición específica. Decía que si alguien de la directiva sin participación accionaria me despedía sin aprobación unánime del Consejo, todo el control de la empresa regresaba automáticamente a mí. Ellos mismos me habían entregado el detonador en el escenario, frente a 200 personas como testigos. No sonreí. No celebré. Esa nunca fui yo. Me recargué un instante, dejando que el resplandor de la luz del garaje se extendiera sobre la lámina de la camioneta. La quietud escurrió por el cuarto como una gotera constante, empapando las paredes, el piso de concreto, el aire. Una calma que no sentía desde antes de que la familia se repartiera los papeles. Estrella, favorita, la que sobra. Revisé el reloj. 1 hora. Tiempo suficiente para que las actas se registraran, para que el sistema absorbiera los cambios, para que el consejo preparara sus propios alineamientos silenciosos. Mi celular vibró una vez. Adrián, luego Vanessa, luego mamá. Ninguna llamada entró. Todos sus números estaban bloqueados desde el amanecer. Una hoja en blanco, un perímetro controlado. Volví a la pantalla, repasé cada línea, cada cláusula, cada sello de hora. 16 años de decisiones convergiendo en una sola ruta. No venganza, estructura. Cuando el último documento se sincronizó, cerré la laptop a la mitad, todavía sin querer bajarla por completo. El sonido de la bisagra deteniéndose a medio camino se sintió como un aliento contenido. Pensé en todas las veces que había arreglado sus errores, cubierto pérdidas, recompuesto cifras, alisado las grietas que dejaban detrás. Siempre lo había hecho porque la empresa lo necesitaba, porque alguien tenía que hacerlo. Pero esa noche, sola en un garaje iluminado por una sola lámpara de techo, la verdad descansaba con un peso que no aplastaba, aclaraba. Esta vez no iba a arreglar lo que ellos habían roto. Dejé que la laptop se cerrara del todo. El clic se esparció suave por el concreto, final y sereno, una línea trazada con precisión en lugar de con rabia. La cuenta regresiva siguió sin que yo tuviera que verla. 3 horas después, el salón seguía brillando como si nada, bajo su superficie, hubiera cambiado.
La música flotaba en el aire, de esa que llena el espacio sin decir nada. Los invitados equilibraban platos de postre, riendo por chistes pequeños, sin saber que una estructura ya estaba temblando bajo sus pies. Crucé las puertas principales justo cuando seguridad empezaba a recolocarse. Su postura cambió, primero sutil, ensayada, instruida. Un guardia cerró la salida poniente. Otro aseguró el pasillo de servicio. Sin prisas, sin teatro, solo procedimiento. En la mesa 1, mi hermana se quedó a media risa. El celular de Adrián vibró en su mano, luego el de los primeros consejeros. El señor Whitman se levantó de su asiento al frente del salón. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí. Un enfoque agudo, el de alguien a quien la información se le acomoda de golpe en la mente. Se arregló el puño de la camisa y asintió una sola vez hacia seguridad. Cerraron las puertas restantes. Nadie podía salir. Los murmullos empezaron bajos, cayendo como lluvia antes de la tormenta. Una mujer en la mesa 6 revisó su celular, entrecerró los ojos y se lo pasó a su esposo. Alguien más susurró: ¿Esto es real? Otro: ¿por qué ahora? Las luces bajaron un nivel, una atenuación suave orquestada por el equipo técnico, activada por el programa que yo había construido años atrás. El proyector cobró vida, y la pantalla enorme detrás del escenario se iluminó con un solo título: Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Cláusula 14C activada. La respiración de Vanessa se cortó de golpe, lo bastante fuerte como para que los invitados más cercanos la miraran. Escaneó el salón, buscando a alguien que contradijera lo que estaba viendo. Papá, mamá, Adrián, quien fuera. Pero todos miraban sus pantallas, los celulares brillando con las actas selladas esa misma mañana. Caminé por el pasillo central, la alfombra absorbiendo cada paso. Sin séquito, sin dramatismos, solo el silencio abriéndose a mi alrededor. En el atril puse mi laptop y la abrí. El portal de votación se desplegó en la pantalla gigante detrás de mí, su interfaz blanca recortándose contra la iluminación dorada tenue. «Buenas noches», dije, con la voz pareja. Bajo la cláusula 14C, el control revierte a la accionista mayoritaria. Se ha presentado una moción. El señor Whitman se colocó a mi lado, las manos entrelazadas. Moción para revocar los nombramientos de Vanessa Lozano como directora general y de Adrián Lozano como director de ventas. ¿Alguien secunda? Sí, secundo, secundo. Una reacción en cadena. La señora Cole, el señor Rivera, otras 3 voces, firmes, sin titubeo. Años de números les habían ganado mi confianza mucho antes de esa noche. La votación se abrió. Verde para sí, rojo para no. El primer porcentaje apareció al instante, 58%. Luego, 61, 65, 67. Los invitados se inclinaron hacia adelante, viendo cómo la historia se deshacía en incrementos digitales. Cada clic de cada accionista resonaba en el salón sin hacer ruido. Al llegar a 69%, Vanessa se lanzó hacia adelante. «Paren esto. No pueden votar una noche como esta. Esta es mi ceremonia». El señor Whitman ni siquiera la miró. «Esta es una sesión legalmente constituida, señorita Lozano. Por favor, haga su asiento hacia atrás». Adrián intentó otro ángulo. «Jimena, ya. Esto es familia. Esto es estructura», dijo el licenciado Grant desde algún lugar cerca de la mesa 4, levantando su celular. «Y es vinculante. La cifra avanzó una vez más, 71%. La barra se volvió completamente verde en la pantalla. Un silencio se extendió como ola lenta. A alguien se le cayó una cucharita. Una copa de champaña se inclinó, pero no llegó a caerse. El cuarteto de cuerdas se detuvo a mitad de una nota, los arcos suspendidos en el aire. Habló primero el señor Whitman. La moción se aprueba, con efectos inmediatos. Vanessa se quedó mirando la pantalla como si pudiera obligar a los píxeles a reacomodarse. Esto es un error. Nos tomaste por sorpresa». No respondí. Pasé a la siguiente diapositiva. El convenio adicional ya firmado, que confirmaba la ejecución de la transición. Las cláusulas eran sencillas, fácticas, sin comentarios. Un murmullo ahogado salió de algún lugar cerca del centro del salón, luego otro. El celular de Adrián resbaló de su mano
y golpeó el piso con un chasquido opaco. Mis papás se quedaron inmóviles. Los dedos de mamá temblaban cerca del collar. Papá parpadeó despacio, como si estuviera leyendo todo por primera vez. No las actas, sino las consecuencias de cada firma que había estampado sin voltear a ver. El proyector zumbaba fuerte y constante. La imagen no cambió. No hacía falta. La reversión estaba completa. 4 meses después, el edificio se sentía distinto, antes incluso de que yo cruzara la puerta. No más ruidoso, no más ajetreado, solo alineado. El tipo de estabilidad que tiene una estructura cuando nadie la está jaloneando para llamar la atención. La luz de la mañana entraba por las ventanas del oriente en una línea limpia sobre el piso del lobby. Mi oficina estaba al final del pasillo, donde antes había un viejo cuarto de almacenamiento. La nueva placa en la puerta era sencilla, de acero cepillado. Nada ostentoso, nada festivo, solo mi nombre y el cargo que la votación había hecho oficial. Pasé la yema de los dedos por la superficie una vez, sintiendo el frío, la precisión. Luego empujé la puerta. Adentro todo estaba en calma. No en silencio, solo en una calma que tenía sentido. El zumbido del aire acondicionado, el tecleo leve de alguien más en el pasillo, hojas apiladas como me gusta, el protector de pantalla del monitor, corriendo entre colores apagados. Así es como debe respirar una empresa. Parejo, sin el peso de egos empujando las paredes, sin caos disfrazado de carisma, sin alguien intentando convertir las sesiones de consejo en un espectáculo. Dejé mi bolso y abrí más las persianas. Desde la ventana, la ciudad se movía a su ritmo habitual. Autos avanzando entre el tráfico de la mañana, peatones encogiendo los hombros contra un viento ligero, el resto del mundo ocupado en sus propios asuntos. Y por primera vez en años, yo también. Vanessa puso en venta su casa de fin de semana en Valle de Bravo después de la votación. Las fotos del anuncio circularon por todos lados. Fruteros acomodados, cubiertas brillantes, cuartos vacíos esforzándose demasiado por parecer habitados. Adrián probó suerte en el mercado laboral, pero la cláusula de no competencia se mantuvo firme. Papá y mamá se fueron poco después a una vida más tranquila en Mérida, Yucatán, esquivando preguntas que no podían contestar. Todos se comunicaron conmigo al final. Un mensaje, un buzón de voz, un correo reenviado desde alguna cuenta vieja. Disculpas, explicaciones, recuerdos reescritos. Dejé que todo pasara por el filtro que había puesto desde hace años. Nada se quedó. Nada tenía por qué quedarse. Algunos finales no necesitan portazos, no necesitan discursos, ni victorias, ni confrontaciones definitivas. A veces, el final es solo un cuarto estable, en calma, tuyo. Hay quienes creen que el poder le pertenece a quien está frente al micrófono. Están equivocados. El poder se sienta en silencio en los documentos que nadie se toma el tiempo de leer, en las firmas que se apresuran, en las estructuras que nunca creyeron que podrían voltearse. Mi familia lo aprendió por las malas, y yo aprendí algo más sencillo. El silencio no es debilidad, es dirección. Si historias como esta se te quedan pegadas, quédate cerca de este canal. Aquí contamos las verdades que las familias entierran, las que lo reacomodan todo cuando al fin salen a la luz.